Bueno, buenos días muchachos. El primer ejercicio que vamos a realizar hoy es el siguiente. Un ejercicio donde vamos a trabajar un poquito con la ecuación de Friis. El enunciado dice lo siguiente: considere un radioenlace para distribución de señales de televisión como el que se muestra en la figura. Una antena transmisora, una repetidora y una antena receptora, las cuales están separadas a una distancia de 40 kilómetros entre sí. La distancia de 40 kilómetros es entre la antena transmisora y la antena repetidora, ¿vale? Si la distancia entre la antena transmisora y repetidora es de 40 kilómetros, como se ve en el dibujo, ¿cuál debe ser la distancia entre el receptor y la repetidora para recibir máxima potencia? O sea que lo que necesitamos saber es cuánto debe ser esta distancia que está acá, ¿sí? Que la voy a llamar R2, para recibir máxima potencia acá, ¿cierto? Para recibir una potencia máxima en esa antena receptora, ¿cierto? Entonces debemos identificar cuál debe ser la posición de esta repetidora, ¿cierto? Para poder garantizar de que esta señorita sea máxima. Para hacer eso, vamos a hacer un análisis, ¿cierto? Utilizando la ecuación de Friis. Vamos a utilizar esto utilizando la ecuación de Friis, ¿cierto? Vamos a hacerlo por tramos. Si llamamos a esto R2, pues vamos a llamar a esto R1 también. Tampoco la conocemos, ¿cierto? Pero de aquí podemos sacar una primera condición. Es decir, que R1 más R2 sea exactamente igual a D. Y D es igual a 40 kilómetros. Esta ecuación va a ser fundamental porque nos va a permitir relacionar la distancia que sí conocemos con las distancias que desconocemos, ¿cierto? Y ir reduciendo un poquito las variables, ¿vale? Lo primero, vamos a analizar el primer tramo. Una repetidora, ¿qué es lo que va a hacer? Una repetidora básicamente lo que va a hacer es agarrar esta señal que venía de la transmisora, multiplicarla, darle una ganancia para que pueda alcanzar una mayor distancia, ¿cierto? Entonces, la potencia en la repetidora, ¿sí? La potencia en la repetidora va a ser la potencia en la antena transmisora, ¿cierto? De la ecuación de Friis, por la ganancia de la antena transmisora, por la ganancia de la repetidora, sobre 4pi, ¿cierto? Por R1 sobre lambda, todo elevado al cuadrado. Es decir, que ya tenemos cuánto es lo que le va a llegar acá, potencia a la repetidora. Simultáneamente, como les decía, lo que va a hacer la repetidora es meterle una ganancia a eso y mandárselo a la receptora. De esa manera podemos lograr una mayor distancia. O sea que, de forma análoga, podríamos tener que la potencia en la antena receptora es igual a la potencia en la repetidora, ¿cierto? Por la ganancia en la antena transmisora, la ganancia de la repetidora, perdón, aquí es ganancia en la receptora, que son las dos antenas que están interactuando, ¿cierto? En este tramo, ¿cuáles antenas estaban interactuando? La antena transmisora y la antena repetidora. En este tramo está interactuando la antena repetidora, ¿sí? Y la antena receptora, ¿vale? Sobre 4pi, aquí ¿cuál es la distancia que hay entre ellas? Es R2. La distancia que hay entre la repetidora y la receptora es R2 sobre lambda, todo al cuadrado. Exactamente tenemos esas dos expresiones, ¿cierto? Noten acá que tenemos una variable en común, es esta señora que está por acá. Esta señora también la tenemos aquí. O sea que podemos reemplazar esta expresión aquí, ¿vale? Ya voy a borrar el dibujo. Esta sí la voy a dejar aquí abajo porque es importante y nos va a servir, ¿vale? Si reemplazamos, digamos que la ecuación
1 en 2, reemplazando la ecuación 1 en 2, ¿qué obtenemos? Tenemos que la potencia que va a llegar a la antena receptora va a ser igual ¿a quién? A la potencia de la transmisora por la ganancia de la transmisora por la ganancia de la repetidora sobre 4pi R1 sobre lambda todo al cuadrado por la ganancia de la receptora, la ganancia de la repetidora sobre 4pi por R2 sobre lambda todo al cuadrado. Notemos acá que esta ganancia de la repetidora está repetida 2 veces, ¿cierto? ¿Será que podemos, digamos que ir agrupando? Podemos escribir esto de esta manera. Entonces podemos escribir que esto es la potencia de la transmisora, ganancia de la transmisora, ganancia de la receptora, perdón, acá es Rx, ganancia de la repetidora al cuadrado sobre 4pi R1 sobre lambda todo al cuadrado 4pi. Hagamos aquí una cosa, aquí podemos sacar un factor común, ¿cierto? Podemos escribir esto de esta manera: 4pi sobre lambda al cuadrado por R1 al cuadrado R2 al cuadrado. ¿Listo? Observando esto, pues aquí podríamos decir lo siguiente. ¿Qué pasa? Si nosotros vemos estas variables que están acá, que estoy señalando, son constantes, ¿cierto? De hecho, no tenemos información ni nos van a afectar a nosotros la respuesta. De hecho, estamos asumiendo que tenemos esos valores constantes, ya están funcionando, las antenas se están comunicando y que lo único que necesitamos es maximizar la posición de la antena receptora con respecto a la repetidora para obtener un máximo beneficio o un máximo de lectura con mi antena receptora. Entonces yo puedo asumir que todo esto es una constante, todo esto que está por acá es una constante, y por lo tanto yo puedo escribir que la potencia en la antena receptora, lo que va a llegar a la antena receptora es un valor de una constante sobre R1 R1 al cuadrado por R2 al cuadrado, donde ¿quién es K? K es igual a todo esto, que sería W, potencia que salió de la transmisora, ganancia de la transmisora, ganancia de la receptora, ganancia de la repetidora al cuadrado, sobre 4pi sobre lambda, todo al cuadrado. Listo, para que lo tengan presente. Observen acá que nosotros tenemos, es un problema de maximización, ¿cierto? Como cuando veíamos cálculo diferencial y teníamos problemas de maximización. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Debemos encontrar cuál es el valor para este señor R2 de tal manera que esta potencia se nos maximice. ¿Cuándo va a hacer eso? Cuando este denominador sea mínimo, ¿vale? Pero vea que tenemos acá otra variable que no conocemos, ¿cierto? Esta es una variable que queremos conocer, pero acá hay una variable que realmente no conocemos, que sería R1. Pero a partir de esta expresión podríamos poner todo en términos de R2. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Tenemos que R1 más R2 es igual a 40 kilómetros, ¿cierto? Y aquí tenemos que R1 va a ser igual a 40 menos, estos son kilómetros, por supuesto, R2, ¿cierto? Si reemplazamos esto
en esta ecuación que estaba acá, ¿qué tenemos? Que la potencia en la antena receptora va a ser igual a K sobre 40 menos R2 todo el cuadrado por R2 todo el cuadrado. ¿Sí? Todo el cuadrado. Recordemos que este denominador, entonces lo que tenemos que hacer es un problema de maximización. ¿Qué es lo que debemos hacer? Derivar el denominador, igualarlo a 0 y hallar las raíces posibles, ¿cierto? Para encontrar cuándo ese señor va a ser mínimo. ¿Listo? Yo ya hice ese trabajito. Ahora les voy a decir qué fue lo que hice. ¿Vale? Entonces, esto pues lo pueden expandir un poquito. Entonces sería el primero al cuadrado. Esto sería 40 al cuadrado. Menos 2 veces el primero por el segundo, que serían 80 por R2. Más 2 veces más el segundo al cuadrado, ¿cierto? Que sería R2 al cuadrado, todo multiplicado por R2 al cuadrado. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a derivar toda esta expresión. Entonces, derivamos e igualamos a 0. Ustedes cuando hagan esa operación, ¿cierto? Yo hice aquí ya toda la parte de factorización y todo el tema de derivadas. Yo la tengo acá, 2R2. Esto queda 40 menos R2. Aquí más 2R2. Aquí es 40 menos R2. Esto es al cuadrado. Y esto es igual a 0. Aquí van a aplicar la fórmula del bachiller para encontrar las raíces de esto. Y básicamente van a encontrar dos posibles soluciones para R2. Una de ellas les da 20 kilómetros y la otra, si no estoy mal, les da, creo que son 40 kilómetros. ¿Cierto? Obviamente, esta no es una solución posible porque implicaría que la repetidora está encima de la receptora, entonces su implementación sería inútil, ¿cierto? Entonces la respuesta a este ejercicio es que la distancia que me permite tener una potencia máxima en ese tipo de enlaces, ¿cierto? La distancia que debe haber entre la receptora y la repetidora para maximizar la potencia recibida debe ser de 20 kilómetros, ¿vale? Espero que les haya quedado muy claro y muchas gracias.